Bien, estábamos viendo entonces el método de mallas y entonces habíamos dicho de que la- los circuitos siempre tienen unas mallas y dentro de cada una de estas mallas nosotros definíamos una corriente de malla que era una corriente ficticia, que no es real dentro de los circuitos, ¿no es cierto? Y que como este que estamos mostrando aquí en la pantalla, a ver si se puede ver ahí. Entonces definimos unas corrientes de malla, malla uno, malla 2, malla 3, como uno quiera definirla, los nombres y las direcciones de las corrientes de malla, y estas van a ser unas variables auxiliares para que finalmente lo que realmente vamos a encontrar son las corrientes de rama. Y en este caso tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro nudos importantes. Entonces vamos a tener corrientes de rama entre estos cuatro nudos. Y las corrientes de malla entonces iban a ser finalmente una variable auxiliar que nos iba a poder determinar entonces, permitir determinar estas corrientes de rama. Y con esas corrientes de rama entonces podemos calcular voltajes, corrientes, bueno, obviamente corrientes de rama, voltajes en cada uno de los elementos, las potencias, eh, y con eso entonces damos por conocido, por analizado el circuito eléctrico. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al método, respecto a la forma de calcular? Aquí básicamente es hacer ejercicio. Ninguna dice Matías. Todo bien, dice Gerald. Ya. No sé si les dejé este planteado, este ejercicio. No sé si ya resolvimos este ejercicio o lo resolvemos bajo estas Creo que corrientes. no lo hemos hecho. Ya, hagámoslo entonces, porque en la hora que tenemos lo resolvemos de más. Entonces, lo primero es plantear las ecuaciones de las corrientes de malla. Van a haber tres ecuaciones, una ecuación para I1, una segunda ecuación para I2 y una tercera ecuación para I3. Entonces, planteemos el sistema de ecuaciones y vamos, a medida que lo vayan escribiendo ustedes, vamos revisando al tiro porque sí, está desarrollado. Entonces les voy mostrando ahí las ecuaciones para ir aclarando inmediatamente dudas. Ya, entonces ahí voy a dejar el circuito. Dejamos el circuito entonces y entonces planteen ustedes las ecuaciones y las vamos comparando inmediatamente.
Entonces, a medida que ustedes vayan teniendo las ecuaciones planteadas, me cuentan para poder mostrarles lo que yo tengo ahí desarrollado. Si alguien tiene alguna duda, me consulta, por favor. Espero la primera ecuación para la corriente de malla I1. Ya, 16 y 1. Dice Matías, 16 y 1, menos 2 y 2, menos 4 y 3 igual menos 8. A ver, 16. Yo tengo 14, menos 2 y 2, menos 4 y 3, igual a, ya, menos 5 más 12, menos 15, menos 20, menos 8. Sí, pero en vez de 16 tengo 14. A ver, veamos si es cierto. 5 y 3 son 8 y 2 son 10 y 4, 14. ¿Por qué 16, Matías? Si las resistencias propias son 3, 5, 4 y 2. 5, Sumé 10. mal, profe. Sí, Ya, me dio 14. ya, ok. Tengan cuidado con eso porque eso les echa a perder todo para abajo después. Ya, menos 2 y 2 y menos 4 y 3. Muy bien. La I2. La I2 tengo 8, 10, 11 propias. Ya, ella también tiene 14. Perfecto.
La segunda ecuación, ya, menos 2 y 1, 11 y 2, 8, 9, 10, 11 y 2, menos 8 y 3, igual a 25. Menos 10, menos 15, menos 25, correcto, la segunda ecuación, Gerald. Menos 2 más 11 menos 8, igual más 10 más 15, perfecto, la segunda. Muy bien. La tercera ecuación ahora. Ya, menos 4 y 1, Ignacio dice. Menos 4 y 1, menos 8 y 2. Menos 4 y 1 y menos 8 y 2, más 25 y 3 es igual a 8. A ver, tenemos 7, 14, 15, más 10, 25 y 3, ok. Y tendríamos menos 8 más 20. Muy bien, menos 4 menos 8 más 25 más 8. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahí estarían las tres ecuaciones, las tres incógnitas. Entonces ahora el tema es desarrollar ese sistema de ecuaciones, perdón, calcularlo, el sistema de ecuaciones. Y para ello ustedes tienen la calculadora, esta que yo tengo aquí. ¿Alguien entraba al campus virtual? Yo entré hoy día al campus virtual y vi que estaban los apuntes del semestre pasado y en la calculadora. Esta calculadora que voy a mostrar aquí. Si alguien no tiene calculadora, puede utilizar esta. No sé si se ve bien. ¿Sí se ve? Entonces, sí, ya, perfecto. Voy a colocar el big screen, el tamaño más grande, ahí. Entonces, le pido aquí mode equation. Aquí está equation 1, y estos son 3. Esta acepta 2, 3, hasta 4 incógnitas. Por lo tanto, aquí necesitamos 3 incógnitas. Eh, para poder utilizarla hay que presionar los números de la pantalla, no del teclado. ¿Ya? Me ha pasado muchas veces que empiezo a escribir los números del teclado y no pasa nada. Entonces, 14, el B1 menos 2, el C1 menos 4. Obviamente aquí están los resultados, pero vamos a comprobar eso.
El D1 es, ni siquiera necesito hacer la suma, menos 5, o sea, dar el resultado final. Le pido que me haga la suma. Menos 15, menos 5 más 12 menos 15, igual el A2 es menos 2, perdón, me tiro error. El A1, entonces 14 menos 2 menos 4 menos 8, el A2 era menos 2, ahí sí. El B2 es 11, el C2 es menos 8, el D2 es 25, el A3 es menos 4, menos 8, 25 y menos 12, más 20, igual. Entonces, X correspondería a I1. 0,330, lo voy a poner aquí, mode, fix, número decimales, lo de 4 decimales. Yo acostumbro utilizar 4 decimales en general. Creo que me dan bastante buena precisión. Entonces la primera es 0,3302 amperes, ese es X, y correspondería entonces a I2, 3,3937 amperes, y Z, que sería la I3, 1,4588 amperes. Las tres positivas significa que están bien definidos las direcciones de las corrientes. Entonces ahí tenemos esa calculadora que la pueden ocupar ustedes. Este, ahí. ¿Ok? Si tienen otra calculadora o otra forma de calcularlo, los resultados debiesen ser los mismos. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces ahí están planteadas las tres ecuaciones y los resultados. Profe, Dígame. ¿cómo hizo para introducir los números en la calculadora? Ah, los números de las ecuaciones, del sistema de ecuaciones. Sí, eso mismo. Ya, primero vamos a asumir que la acabo de encender. Me voy aquí, donde dice mode CLR, no sé si alcanzan a ver. Ya, y fíjate que aparece y complex, eso no. Voy a buscar aquí, porque esto tiene, tengo que ver las ecuaciones. Ecuaciones, EQN, equation. Entonces elijo 1. Y aquí me dice incógnitas. 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4 incógnitas. En este caso, 3 incógnitas. Un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y me parece A1. A1 es este dato de aquí, el 14. Entonces, 14. Escribo 14 y signo igual, para pasar al siguiente. El segundo número es menos 2, porque va, digamos, por columna. Primero, la primera columna de la primera fila, de la primera ecuación. Menos 2, signo igual. Después, menos 4, signo igual, y el signo igual, al otro lado signo igual. Entonces, por eso yo puedo colocar menos 5 más 12 menos 15. Cuando son un poco complicados estos números, es súper fácil porque uno coloca ahí. En este caso tendríamos menos 20 o menos 8, ¿no es cierto? Menos 8. Y así sucesivamente los otros. ¿Ya? Menos 2, pero hay que usar el teclado de la calculadora, presionando con el cursor, ¿cómo se llama? Con el mouse, los números. 11, menos 8 y 25. ¿Ya? Después tenemos a 3, menos 4, menos 8, 25 y 8. Si no me he equivocado, están los resultados. Igual, igual, igual. Vale, profe. Muchas gracias. Ya. Ok. ¿Con qué seguimos a continuación? Ya tenemos las corrientes de malla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora
es definir las corrientes de rama. Antes de definir las corrientes de rama, ¿cuántas ramas tenemos en este circuito? Ramas de interés. Así como los nodos de interés dijimos que eran 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas ramas de interés hay aquí? Entonces la pregunta es, ¿cuántas ramas tiene el circuito? '¿Cuántas ramas tendríamos, jóvenes? ¿13? 13 ramas de interés. Me refiero a ramas entre los nodos relevantes. Los nodos relevantes, este nudo que conecta la resistencia de 1, 2 y 3, este nudo central, la resistencia de 4, 8 y la fuente de 15, este nudo de la derecha, la fuente de 12, la resistencia de 5 y de 6, y este nudo de abajo, la fuente de 10, la resistencia de 8 y de 7. Entre esos nudos. Es correcta la respuesta, pero hay ramas que nos interesan. Por ejemplo, la rama esta de la fuente de 5 es la misma rama de la fuente de 3, la misma rama de la fuente de 5 para todos los efectos. 6, me dice Matías. Perfecto, eso sí. 6, fíjense, la de arriba, 1, aquí en el centro, 2, 3, el lado izquierdo, 4, el centro, 5, el lado derecho, 6. Esas son las ramas que no, por eso les digo, hago el énfasis, ramas de interés. Así como aquí hay nodos que no nos interesan, entonces hay algunas ramas que no nos interesan, porque están incluidas dentro de la rama más grande. Ok, entonces, como son 6, debemos definir 6 corrientes de rama. Y como dijimos, las corrientes de rama, aquí, para que sigamos el mismo ejemplo que está aquí, eh, yo asumí estas corrientes de rama. Mm. Recuerden que los nombres y las direcciones de las corrientes de rama, así como las corrientes de malla, son absolutamente arbitrarias. Pero para seguir un orden en el caso de este circuito, usemos esas mismas corrientes de rama. Y recordemos que tenemos entonces las corrientes de malla, y 1, y 2, y 3, y 1 acá arriba, y 2, esta malla al lado
derecho y 3 la malla de abajo del lado izquierdo, perdón, del lado derecho. Entonces planteemos las corrientes, ¿cuánto vale la corriente de rama I1 en función de la corriente de malla I1? Menos I1. Menos I1, ok. Bueno, aquí están todas. Menos I1. La corriente de malla I2. He puesto aquí la corriente de malla. La corriente de rama I2. Menos I2. Menos I2. La corriente de rama I3. I2 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 menos I1. I1. I2 menos I1. Exactamente. Recuerden que aquí van dos. O sea, por esta rama va a circular I2 y también va a circular I1 acá arriba. Y como I1 va en sentido contrario a esta corriente I3 de rama, entonces la de I1 va con signo negativo. Muy bien, I4. I2 menos I3. I2 menos I3. I5. I3 menos I1. Perfecto. I6. I3 I3. Muy bien. Entonces ahí tenemos ese resultado. Bien, I1 igual a menos I1, porque este I1 minúscula, es decir, la corriente de rama va en sentido contrario a la corriente de malla 1. Lo mismo el caso de I2 de rama. En los otros casos, la que va en la misma dirección de la corriente de rama que estemos analizando es positivo, la corriente de malla que va en sentido contrario lleva signo menos. De ahí nacen estos I2 menos I1, I2 menos I3 de malla, I3 menos I1 de malla. Y la corriente I6 va en la misma dirección que I3 de malla. Bueno, en este caso tenemos todas las corrientes de malla con signos positivos, pero supongamos que I3 hubiese salido negativo aquí, entonces aquí habría sido I2 menos el valor de I3, si hubiese salido negativo. En este caso es positivo. Luego hacemos la diferencia. Y entonces nos quedó que I1 e I2 eran negativos, claro, porque van en sentido contrario a sus corrientes de malla. Ok, entonces ahora, con eso, perdón, ¿alguna duda hasta ahí? Ninguna por mi parte. Ya. Y entonces ahí tenemos las corrientes de rama y nos pedían los voltajes en cada resistencia. Entonces hay que calcular el voltaje en la resistencia de 3, de 5, de 1, de 2, en todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, para calcular el voltaje en cada resistencia, multiplicamos el valor de la resistencia por la corriente que circula por ella. Y ahí están todas. V1 es R por I2. Aquí. Entonces, el R vale 1 por I2, que vale menos 3,3. Ah, parece que me equivoqué.
que hay un error, porque que yo sepa 3,3937 por 1 es menos 3,3937 y no 3,3037, no sé. Ah, que aquí hubo un error. Este no es 0, es 9. Hay un error ahí en el número. De 2 es R por I3. Esa es la resistencia de 2 por I3. Entonces 2 por 3,0635. 2 por 5, 10, 670, 12, 6. Está bien, 6,1270. El voltaje es la resistencia de 3, es la corriente y 1 por la resistencia de 3, por la resistencia de, perdón, como la corriente en I1 es negativa, entonces va a aparecer un voltaje negativo. B4 es I5 por 4, I5 es 1,1 por 4, 4,5. B5 es la corriente I1 por I5, R por I1, negativo, porque la corriente I1 es negativa. 5 por 3, 15, 5 por 3, 15, 16 menos 1,665, ok. B6 es I6 por la resistencia de 6, 6 por I6, entonces ahí I6 vale 1,46, 8,75 y fracción. B7 es I6 por 7, 10, 7 por 1,4, 1,46 prácticamente es 10 y fracción, y B8 es I4 por 8. 1,4744. Si no hay errores en los resultados, estos debiesen ser los resultados, excepto el primero. Y ahí tenemos la respuesta a lo que nos preguntaban, pero podríamos preguntarnos también cuánto valen las potencias en cada uno de los elementos. ¿Cómo podemos calcular las potencias en cada uno de los elementos? Habría que multiplicar de nuevo por la intensidad. Claro, habría que multiplicar de nuevo por la misma corriente, o elevar al cuadrado, que es lo mismo, ¿cierto? Y 2 al cuadrado, y 3 al cuadrado, y 1 al cuadrado. Y los signos más se transforman, perdón, los signos menos se transforman todos en signos más. Y ahí tenemos la potencia. Consulta, ¿podríamos calcular la potencia en las fuentes? ¿Sabemos la corriente que circula por las fuentes? Por ejemplo, ¿qué corriente circula por la fuente de 15 volts? ¿Qué corriente circula por la fuente de 10? ¿Por la fuente de 12? ¿Por la de 5? ¿Por la de 20 volts? ¿Sí? Sí, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo sería eso? Eh, ¿Digamos sin audio? que se me olvidó cómo era La la expresión. pregunta es, ¿qué corriente circularía por las fuentes? Por cada una de las fuentes. Ah, pero eso sí se podría determinar, ¿cierto? Claro, se puede determinar. O sea, de hecho ya está determinada. Fíjese en el caso de la malla de la rama superior, donde están las resistencias de 3 y 5.
¿Qué corriente circula por la resistencia de 3 ohms? Y 1. Y 1. ¿Y qué corriente circula por la resistencia de 5 ohms? Y 1. Y 1. Por lo tanto, ¿qué corriente debe circular por las fuentes de 5 volts? Y 1. Y 1. Claro, porque es un circuito serie. Por lo tanto, esta corriente I1 de rama va a circular por la resistencia de 5 volts. Perdón. Y va a circular en sentido contrario. O sea, esta corriente, esta fuente va a tratar de que la corriente vaya como va I1 aquí, tal como está el dibujo. Pero recuerden que I1 es negativo. Entonces es más potente la acción del resto del circuito a lo que hace esta fuente. Por lo tanto, la corriente circula en otro sentido porque esta está como negativo. Eso es todo. ¿Qué corriente circula en la fuente de 15 volts? Y 3. Y 3. Perfecto. ¿Y en la fuente de 20? Y 6. Y 6. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. En la resistencia de 12 va a circular I5. En la fuente de, perdón, en la fuente de 12, I5, y en la fuente de 10 volts va a circular I2. I2 con su signo. ¿Se fijan? Y podríamos conocer la potencia en las fuentes, por ejemplo, en la fuente de 20. Sí. ¿Cómo? Multiplicando el voltaje por la corriente. Perfecto. Tenemos el voltaje por la corriente y tenemos entonces la potencia en la fuente de 20. Y así sucesivamente en cada una de las otras fuentes. ¿Ya? Por lo tanto, podemos conocer todo el circuito. ¿Dudas, consultas? Aquello. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta en la resolución de este ejercicio? No, profe, quedó súper claro. Ya, perfecto. Entonces, ahí hay otro planteado. Y sí, vamos a dejar para el miércoles el método de Maya. El método de Maya es con fuente corriente. Aquí tienen otro para plantearlo. Este no lo tengo resuelto aquí, pero lo puedo resolver. No hay problema. Ya, planteen ustedes el sistema de ecuaciones. Las corrientes pueden ser en cualquier orden, en cualquier parte. Tanto las corrientes de rama como las corrientes de malla.
Me comentan las ecuaciones, por favor. Se resuelve. A ver, arriba, izquierda. Ya, arriba a la izquierda. Aquí tenemos 11 menos 5 y 11. Menos 5 y 2, menos 6 y 3, igual 10. No es 10. Me faltan 6, Matías, en la primera. Me falta este 6. Sí, me faltó ese 6. Sí, igual 10, eso sí. Después arriba a la izquierda, esta. Y 2, menos 5, tenemos 5 y 5, 10, menos 2 y 3, igual menos 10, correcto. Y abajo tenemos menos 6, menos 2, 10, 16, 18, igual 0. Sí, perfecto.
Ahí sí, solo que en vez de 11 es 17. Ya, profe, gracias. Ya, y por último, dejemos planteado la solución del sistema de ecuaciones. La solución del sistema de ecuaciones. Ahí que vamos a colocar aquí la calculadora. Entonces, ecuación 3. Entonces vamos a tener 17 menos 5, 17 menos 5, 17 menos 5 menos 6, 10, después a 2 es menos 5, 10, menos 2, 2 es menos 10. 3 menos 6, menos 6 y 1, 3 es menos 2 y 2, 3 es 18, y esto igual a 0. Entonces me da que I1 es 0,3589 y 2 es menos 0,8147 y 3 es 0,0291 amperes. Ok, espero que hayan calculado lo mismo. Entonces tenemos que es 0,3589, ese sería I1, menos 0,8147 sería I2, y 0,0291 amperes sería I3. Y ahí tendría que definir ustedes las corrientes de rama. Entonces nuevamente tenemos 6 corrientes de rama.
0,89. Diecisiete, 36. Cero ochenta y cuatro, 38. Ya, tengo los valores de las corrientes de rama. Si alguien las quiere comparar. Perdón, aquí. Chat. Son 6 ramas de interés. Sí, Gerald, 6 ramas de interés. La rama donde va la resistencia es 4,12 y la fuente 20, la rama de 3 y la fuente 20, la rama de 5 y la fuente de 10, la rama de 6 y la rama de 2 y la de abajo. La de 2 fuentes de 5 y la de 10. Si alguien quiere los resultados de las corrientes de rama, los tengo. Bien, el resto de los cálculos los voy a tener listos el miércoles. Cuando nos encontremos, ahí voy a tener resuelto el ejercicio completo y agregar además las potencias. Y ahí lo podemos comparar con lo que ustedes hayan calculado. Pero de acuerdo a lo que mencionaba aquí arriba, Matías está bien, excepto por ese 11 y 1, el resto está bien. Ya, entonces lo dejamos pendiente para el miércoles, el resto de los resultados. ¿Estamos alguna duda, alguna consulta? Ya, perfecto. Lo dejamos hasta aquí entonces por hoy día. Nos vemos el miércoles entonces. Chao, profe. Bien, chao, que Chao, esté muy profe, bien. nos vemos. Chao, chao, nos vemos, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, chao.
No sé si ahora me escucho. Acabo de ponerme audífono. Sí, Ronald, Ya, sí. sí, No, dime. no tenía nada que ver con la clase, pero Ya, la consulta perdón, que tengo. ¿quieres que quede grabado esto, no? No me da lo mismo, la verdad. Ah, ya, Es ya. por la primera o segunda clase mostró un mapa, o sea, de Google Earth, pero que tenía eh, el potencial como energético de Chile, de Ah, dónde están ah, las centrales, y ya, sí, 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 sí. ese lo podrá compartir por correo o por... Sí, claro, es el mapa del sistema interconectado. Ah, ya, lo busco así, ¿cierto? Sí, pero si no te lo envío por correo, no es problema, porque yo tengo uno del 2019, si no me equivoco. Pero también Ya, podría estar en el coordinador eléctrico nacional. ya, Ahí, si nacional. lo necesitas antes, te lo envío ahora, un poquito más tarde, te lo envío por correo. Ah, no, ya lo encontré. ¿Ah, lo No encontraste? lo, sí, no lo había buscado. Ya. Sí, Ya era eso nomás. Ah, y lo otro, las fechas de las pruebas, eh, las publiqué ya. no las... ¿Eso están No, en las, el su- campus? las subí yo tengo que subirlas a las notas parciales, Ah, en intranet. ahí en internet. Ahí están. Ya, bueno. Muchas gracias, profe. Listo, sin problema. Que esté muy bien. Usted igual. Gracias. Chao, chao.